Y bueno, para hablar más sobre este proceso y también sobre los perfiles de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, saludamos con gusto a Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa, quien de seguro pues no ha dormido tanto, mucho trabajo en la Cámara de Diputados. Juan, buenas tardes. Y antes de analizar estos perfiles, también es importante, Juan, hablar sobre el proceso de selección. Fue por insaculación y esta es la primera vez que ocurre. ¿Qué pasa con estos acuerdos? ¿Qué pasa también con el trabajo anterior que se hizo y pues no hubo un acuerdo? Sí, mira, el tema de la tómbola para mí es un fracaso del Congreso porque precisamente los legisladores, ellos tenían que lograr un acuerdo, proponer nombres y que se sometiera a votación, pero en sí esto se suma a una serie de inconsistencias que ocurrió en este proceso para elegir nuevos consejeros, porque de la propia integración del comité que califica a los aspirantes, en su propia, digamos, integración, donde 5 de 7 miembros eran personas afines al gobierno federal, eran personas afines al partido del poder. Luego las calificaciones dejaron muchas dudas de cómo personas sin experiencia en temas electorales estaban superando a personas que trabajaban en institutos electorales, tribunales electorales. Entonces es solamente una sumatoria de inconsistencias, incongruencias, irregularidades. La verdad, yo lamento mucho que hubiéramos llegado a la tómbola. Por lo menos los grupos parlamentarios hubieran sentado a definir los perfiles más preparados, ¿no? Y ahora llegamos al tema de la insaculación, a la tómbola. Digamos que es agridulce. Efectivamente fue en la madrugada, pero bueno, ya tenemos por fin una presidenta del INE que dentro de los escenarios, pues digamos, por lo menos ella es un perfil preparado, aun cuando hay ciertas críticas, pues de ciertos parentescos y afinidades con el partido en el poder, pero por lo menos es un perfil preparado. Hay otros dos consejeros electorales que también tienen muy buena trayectoria, un trabajo detrás. Entonces yo creo que es un escenario no tan malo como se esperaba. Juan, ¿qué hay acerca de las primeras acciones que deberán de emprender la consejera presidenta y los 3 nuevos consejeros a tomar protesta a partir del 4 de abril? ¿Cuáles son esas primeras acciones que deben de realizar y a qué debemos de estar atentos? Mira, lo primero que va a tener que realizar la consejera presidenta es definir quién va a ser el secretario ejecutivo, que recordarán que hace unos días renunció Edmundo Jacobo, y también tiene que proponer a las direcciones ejecutivas. Estos cargos son quienes ayudan a los consejeros electorales a realizar toda la chamba que tienen que hacer y en todas sus funciones. Entonces, los perfiles que vaya a proponer son muy importantes. Esperemos que no quieran proponer a personas que no tienen la capacidad o que vean estos cargos como premios de consolación, porque de esto depende que se lleve a buen puerto todas las funciones, porque en este año se enfrenta al proceso electoral de Coahuila, el proceso electoral del Estado de México, vienen las elecciones presidenciales. Entonces, estos nombres son muy importantes. Aquí hay que tomar en cuenta que un reto que se enfrenta la nueva consejera presidenta es que tiene que dialogar con sus compañeros, porque no es como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde la titular es la que tiene todo el poder y impone su voluntad, sino que el INE se maneja a través de un Consejo General y las decisiones la toman 11 personas, no una sola. Claro. Entonces ese es otro reto, tienen que dialogar con sus compañeros. Incluso, Juan, se habló mucho también sobre los perfiles, que si eran afines a Morena o al PRI, que si eran familiar de algún funcionario público en funciones. ¿Qué opinas sobre estos perfiles? Mira, claro que es de llamar mucho la atención que hayan destacado varios perfiles que o tienen parentescos o tienen relaciones, afinidades en el gobierno federal, en gobiernos locales de Morena, con el partido del poder. Pero yo digo que por lo menos de estos 4 perfiles, por lo menos tienen esa experiencia electoral que va a ser muy importante, porque esta renovación que se hace llega en un momento que vienen procesos electorales muy importantes. O sea, el Estado de México es donde está la mayor cantidad de electores en todo el país. No es nada fácil. Luego viene la elección presidencial, más la renovación del Congreso, de ayuntamientos, de estados. Entonces, por lo menos podemos decir que van a estar personas que sí tienen la trayectoria. Juan, ¿qué es lo rescatable o qué es lo positivo que tú sacarías de esta elección de los consejeros? Finalmente insaculación, pero ¿qué es lo que se puede rescatar de todo este proceso?
Fíjate que qué pregunta tan complicada, porque tomando en cuenta todo este proceso, muchas irregularidades, muchas inconsistencias, muchas cosas que no debieron de haber pasado. Ujú. Yo digo que lo único rescatable que del escenario en el que pudo haber sido escogidos consejeros electorales sin experiencia y con relaciones con el partido en el poder, yo creo que por lo menos lo positivo es de que las personas que fueron elegidas tienen esa capacidad y ya trabajaron en institutos locales, en organismos, en temas electorales. Entonces yo creo que es lo bueno, tío, dentro de todo esto. Y bueno, también resaltar que hubo un ordenamiento por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que en esta ocasión una terna sea nada más para puras mujeres y de ellas salga la próxima presidenta del Instituto Nacional Electoral, que así ocurrió. La toma de protesta, hay que decirlo, es el próximo 4 de abril y así estuvieron los trabajos. Y Juan, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos a la orden y pues estar atentos los próximos días. Claro, buena tarde.